Hola curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno curiosos, les estaré mostrando por aquí lo que son los bufeos y nerfeos de los personajes tras la nueva actualización. Pero antes de comenzar con el video, les estaré mandando unos saluditos por aquí a este suscriptor Ángel Benítez 8042 y también otro saludito para Pato 615 y otro saludito también curiosos por aquí para Mini 883 curiosos y otro último saludito por aquí a User curiosos. Muchas bendiciones también para ti. Y tú que estás viendo este video, si no te has suscrito, ves suscribiéndote rápidamente y apoyando con un épico like. Y sin más nada que decir, vamos con el video curiosos. Ahora sí viene lo chido. Y empezamos este video de los personajes tras la nueva actualización. Empezamos con el personaje Santino, el cual es una habilidad activa que dice división de forma, que consta de crear un maniquí de 200 puntos de vida que se desplaza de forma automática durante 12 segundos. Cuando el maniquí esté a 60 metros, vuelve a utilizar la habilidad para cambiar de posición con él. Solo puede cambiar una vez dentro de 3 segundos y hasta en 2 ocasiones en total. El jugador que destruya el maniquí quedará marcado durante 5 segundos. Enfriamiento 60 segundos. Por aquí estaremos mostrando curiosos cómo funciona esta habilidad después de la nueva actualización. Actualmente así es que funciona la habilidad de Santino al desplegar lo que es el maniquí y tocamos solo una vez y apareceremos donde llega el maniquí. Pero en la nueva actualización esto cambia bastante curioso, ya que al desplegar el maniquí podemos transportarnos a donde se fue el maniquí y también podemos transportarnos de nuevo a donde salió el maniquí, o sea al principio curiosos. Así que esta habilidad recibe cambios muy interesantes curiosos, ya que podemos utilizar 2 veces esta habilidad curioso apareciendo en varios lugares a la vez curiosos. Pero eso no se queda ahí, ya que al enemigo destruir el maniquí también estará marcado por 5 segundos, como podemos ver por aquí con este pequeño punto morado curiosos. A lo que es el enemigo destruir nuestro maniquí estará marcado curioso y podemos saber su posición curiosos. Y continuando con el siguiente personaje, el cual actualmente es el meta o es el personaje con la habilidad más rota de todas, la cual es la personaje Sonia, la cual consta con una habilidad pasiva que nos dice: tras recibir daño mortal entra en un estado de invulnerabilidad y queda inmóvil durante 0.4 segundos. Después obtiene un 50 de escudo de punto de vida que dura 2 segundos. El usuario de la habilidad será eliminado cuando desaparezca el escudo. Enfriamiento 180 segundos. O sea que esta habilidad ha recibido un gran nerfeo, porque actualmente curiosos esta habilidad al activar lo que es el escudo le da 3 segundos con 50 puntos de vida o puntos de escudo, y al eliminar al enemigo automáticamente recupera esos puntos de vida curiosos. Así que vamos a ver cómo funciona esta habilidad. En la actualidad, al recibir daño mortal cuenta 3 segundos regresivo para eliminarse, pero al dispararle a lo que es el enemigo automáticamente recupera algunos puntos de vida curiosos. Y para la nueva actualización recibirá lo que es un nerfeo esta habilidad, como podemos ver por aquí, que al dispararnos ahora hay una cuenta de regresiva de 2 segundos para auto eliminarnos curiosos. Y también como otro dato curiosos que podemos ver por aquí es que al dispararnos, aunque matemos al enemigo, nos estaremos eliminando automáticamente curiosos. Así curiosos que a la personaje Sonia la acaban de sacar automáticamente del meta del juego, ya que era la habilidad más rota de todas y más porque era una habilidad pasiva. Así curiosos que acaban de enterrar al personaje
personaje Sonia y su habilidad super pero mega super rota le pasó como en su tiempo al personaje Cronos. Y continuando curiosos con los personajes tras la nueva actualización, vemos por aquí el personaje Ignis curiosos, en el cual podemos ver aquí la comparación tanto en el servidor como actualmente, en el cual la duración de la habilidad activa durará en la nueva actualización lo que son 12 segundos, aumentándole contrario a 8 segundos que dura actualmente curiosos. Y también curiosos, el enfriamiento será mucho menos, que será de 60 segundos y en la actualidad tenemos 70 segundos. Y también vemos por aquí curiosos, el daño tanto al chaleco como a los puntos de vida será mucho mayor curiosos, así que esta habilidad la están chetando un poquito más en esta nueva actualización. Y continuando con el siguiente personaje que será nerfeado en esta próxima actualización y que ha sido un dolor de cabeza para muchos jugadores en el juego, ya que esta habilidad activa se puede combinar con una habilidad pasiva que la pone super pero mega super chetada curioso. Y del personaje que le estoy hablando es el personaje Orión, que como podemos ver aquí a continuación, en la próxima actualización le estarán reduciendo la velocidad de movimiento curioso. Como podemos ver aquí en las imágenes, podemos ver la diferencia que habrá, pero todavía no sabemos si esto afectará lo que es la jugabilidad con este personaje en lo que es cualquiera de los dos modos, tanto BR como de clasificatoria, ya que esta es una habilidad para usarse de muy corta distancia curioso. El próximo personaje es el personaje Wukong, que tras la actualización anterior fue nerfeado con menos 15 de velocidad de movimiento, pero como podemos ver por aquí en la nueva actualización le quitan ese menos 15% de velocidad de movimiento, pero como podemos ver por aquí eso no se nota casi nada curiosos, ya que podemos ver por aquí que solamente es mínima la diferencia de ese 15%. Y este es el siguiente personaje que fue modificado en la anterior actualización, el cual nos da actualmente 40 puntos de escudo de vida, y en la nueva actualización podemos ver la diferencia aquí, que la nueva actualización estará siendo nerfeada y ahora nos va a estar dando lo que son 30 puntos de escudo de vida curiosos. No es mucho la diferencia, pero sí afecta a este personaje. Continuando con el siguiente personaje, el cual fue el personaje machetado y el meta del juego hace algunos años, pero recibió un nerfeo que lo destronó del trono en el que estaba. Le hablo del personaje Cronos curiosos, el cual en la nueva actualización va a recibir lo que es un bufeo en lo que es su habilidad. Esto será en lo que es en el tiempo de enfriamiento curiosos, que ahora su tiempo de enfriamiento sería mucho menos para que sea más utilizado en lo que son las partidas de BR o de clasificatoria, si te gusta utilizarlo en lo que es ese modo de juego. Del personaje que le estaré hablando a continuación, el cual será nerfeado en la próxima actualización, es un personaje que actualmente es el meta en el juego y uno de los más utilizados, ya que con su gran velocidad puedes luchar de manera eficaz y rápida y así poder sorprender a los enemigos. Del personaje que le hablo es Tatsuya, el cual tiene una habilidad activa que nos dice avanza a gran velocidad durante 0.3 segundos. Esta habilidad se puede acumular hasta por 2 usos, con un enfriamiento de 1 segundo entre cada uso. Tiempo de reposición 45 segundos. Bueno curiosos, esta habilidad actualmente podemos utilizarla 3 veces, pero lo que va a ser la nueva actualización va a recibir un nerfeo en el cual solamente la vamos a poder utilizar 2 veces. Así curiosos que vamos a ver si esta habilidad va a ser ya obsoleta o la podremos seguir usando con estos 2 usos. En mi opinión, esta habilidad no va a salir del meta, ya que
por su velocidad, aunque ahora solamente la vamos a poder utilizar solo 2 veces, va a ser bastante buena todavía, curiosos. Continuando con el siguiente personaje que no es muy utilizado en lo que es el modo de BR, pero en el modo de clasificatoria es muy usado. Le estoy hablando del personaje Homero, que es una habilidad activa y que en lo que es la nueva actualización nos dice que lanza un dron hacia el enemigo más cercano dentro de una distancia frontal de 100 metros, creando una explosión de pulso de 5 metros de diámetro que reduce en 40% la velocidad de movimiento y un 40% la velocidad de disparo durante 5 segundos. Inflige 25 de daño y el enfriamiento es de 60 segundos. O sea, curioso que le hacen una mejora a lo que es esta habilidad activa de Homero para chetarla un poquito más y sea más utilizada en el juego. Y bueno, curiosos, hasta aquí el video del día de hoy, así que comenten ahí abajito qué tal les parecen estos cambios que estarán llegando para estos personajes en lo que es la nueva actualización. Así que no olviden suscribirse, apoyar con épico like y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de todas las novedades de Free Fire que estaré trayendo próximamente. Así que nos vemos en un próximo video, curiosos. Bendiciones.